Profesores, ¿cuál es la forma de hacer trampa más elaborada que han descubierto? No soy personalmente un maestro, bueno, no un maestro de secundaria de todos modos, sino un amigo, bueno, conocido, contó esta historia una noche. Una niña en una de sus clases hizo el clásico truco de escribir las respuestas en un pedazo de papel pegado al interior de su falda. Enseñaba biología, así que para su clase eran partes de la célula, etc. Sin embargo, no estaba seguro de que eso fuera lo que estaba pasando. Sospechaba porque esta chica reprobó todas las tareas, exámenes sorpresa y proyectos, pero milagrosamente siempre le fue bien en los exámenes y exámenes anunciados, y generalmente era una marimacho que él notó que siempre usaba una falda en los días de exámenes. Ella también usaba faldas otros días, pero no con frecuencia, presumiblemente cuando tenía pruebas en otras clases, pero sin falta, cada vez que él tenía una prueba o examen, ella usaba una falda. Sin embargo, era un maestro varón, por lo que presentaba problemas. En realidad, nunca pudo atraparla haciendo trampa porque los escritorios dificultaban ver debajo desde la distancia. Si estaba equivocado y le exigía que demostrara que no la estaba engañando, lo despedirían por acoso en un santiamén. Estaba hablando con otro maestro y lo mencionó, y el maestro mencionó que también sospechaba de esa estudiante, pero este maestro afirmó haberla atrapado en el acto una vez. Exigió que la estudiante fuera directamente a la oficina del director, pero cuando la subdirectora verificó, no hubo nada y la enviaron de regreso. Ese maestro fue reprendido, por supuesto. Ese maestro tenía un historial de hacer acusaciones falsas de todos modos, pero mi conocido pensó que la niña había arrancado las respuestas y las tiró a la basura en el camino. Entonces, mi conocido se puso inteligente. Un día después de una prueba, inmediatamente tomó la prueba de la niña y le pidió que viniera a hablar en el pasillo. Sosteniendo el examen, le hizo preguntas que ella acababa de responder, pero no pudo responder la mayoría de ellas. Entonces, él le dio la oportunidad de sincerarse y confesar, pero ella dijo que no podía pensar así bajo presión. Así que le dijo que bajara sola a la oficina del director. Regresó a su salón de clases, pero la vio ir al baño antes de ir al director. Tan pronto como ella salió, él entró, arriesgado ya que era el baño de las niñas, pero no había nadie ahí, y ahí, en el bote de basura, había una hoja de papel. La niña llegó a la oficina del director con su habitual rutina de sollozos sobre cómo la estaban acosando y atacando, lo que le ganó simpatía ya que la acusación anterior resultó en una reprimenda para el otro maestro. Luego, mi conocido entra con la hoja en la mano. La escuela emitió una disculpa al otro maestro, y la tramposa fue suspendida por una semana y luego expulsada poco después por intentar comprar un trabajo de un ex graduado. Retrocediendo a través de las brumas del tiempo, recuerdo que las chicas se dieron cuenta de un buen método. Tuvimos que usar uniformes. Llegado el momento del examen, todas las chicas usarían sus mallas azules. Se descubrió que estaban escribiendo las respuestas en sus piernas con tinta azul y luego, tirando de sus medias, podían ver a través de ellas y leer lo que habían escrito. Súper astuto. Ya he contado esta historia antes. En segundo año, un día antes de los exámenes finales, después de la escuela, entré en la oficina de mi profesor de biología, desconecté el mini refrigerador que había instalado y trasladé todo el contenido, incluidas algunas latas de Coca-Cola Light, al mini refrigerador del salón de al lado. Al día siguiente para los exámenes finales, esperé afuera de la puerta hasta que toda mi clase entró y se sentó, y tan pronto como sonó el timbre, abrí la puerta y fingí estar sin aliento. El maestro levantó la vista y sonrió y me preguntó si tenía un pase para la tardanza. Vamos, es el último día, ¿de verdad vas a hacer que me den un pase de tardanza? Señor Annon, si no tenemos una estructura de reglas y consecuencias en la vida, no tenemos nada. Así que bajé a la oficina, obtuve mi nota de tardanza y regresé a la clase. Mientras le entregaba a mi maestro la nota de tardanza, dije, me encontré con la señora X y me dijo que le avisara que el refrigerador no está trabajando, así que movió sus cosas a la oficina de al lado. Sus malditos ojos se iluminaron como el 4 de julio. Hice mi camino de regreso a mi asiento y me dijo, ¿no te estás olvidando de algo? Me di la vuelta y me senté en el escritorio de la vergüenza, ubicado justo al lado de su escritorio. El escritorio de la vergüenza existía para las personas que llegaban tarde y las que se portaban mal o interrumpían el horario de clase. Tenías que sentarte directamente al lado del maestro y, en general, tenías un día aburrido y no muy divertido. Pasé mucho tiempo en el escritorio de la vergüenza, así que ahí estoy sentado en el escritorio de la vergüenza. Echo un vistazo y veo a mi maestro mirando hacia la puerta. Sus ojos anhelaban, sus labios estaban secos y agrietados. Necesitaba ese dulce néctar dietético. Se levantó de su asiento y caminó alrededor de la clase mirando por encima de nuestros hombros a nuestros exámenes.
pero en realidad estaba caminando de un lado a otro, haciendo su movimiento hacia la parte de atrás de la clase. Y muy suavemente se deslizó por la puerta trasera para tomar un refrigerio. Ahora era mi oportunidad. Me incliné y encontré mi nombre en el libro de calificaciones que mi maestro dejó abierto. Me desplacé hacia abajo a una prueba aleatoria donde obtuve 100 y cambié el puntaje a 1100 elevando instantáneamente mi calificación de D a B. Cerré la ventana y me recliné en mi escritorio de vergüenza justo cuando él volvió a entrar. La habitación con una Coca-Cola Light helada. Después de mi final terminé el año con un 92%. Chúpalo, señor Banks. Tuve un maestro que siempre enseñaba el código Morse durante las primeras semanas. Eso duró hasta que atrapó a 2 estudiantes golpeando entre sí las respuestas durante el final. Aunque bastante inteligente. ¿No vio ninguna forma de que alguien pudiera usar eso? Supongo que lo hizo para mostrar a los demás que conocía el código Morse y que probablemente los atraparía si intentaran hacer trampa con él. Por supuesto, ese mensaje puede no haber sido siempre interpretado, pero además de eso y solo enseñarlo por enseñarlo, realmente no se me ocurre ninguna razón. Durante biología de la escuela secundaria, este chico hará un dibujo de un pollo o un conejo en su mano, que en realidad es algo que usa para decodificar las respuestas a las pruebas de opción múltiple en clase. Supera todas sus pruebas y nunca fue atrapado. Hice algo similar. Los dibujos sin sentido en las portadas de mis libros o libretas eran códigos para que la información pasara la prueba. Funcionó a las 1000 maravillas ya que solo yo conocía el código. En la escuela secundaria, algunos de los estudiantes usaban lápices mecánicos con la punta retraída para grabar información en una hoja de papel en blanco que se les permitía traer para hacer anotaciones y problemas. Solo podías verlo si mirabas fijamente en el ángulo correcto. El maestro trajo sus propias hojas en blanco después de ese semestre. Buen intento, niños de 15 años preparándose para los exámenes. Una vez tuve una maestra que nos hacía soltar nuestros bolígrafos y sacar marcadores para calificar nuestras propias pruebas mientras dictaba las respuestas. Solíamos conseguir un par de resaltadores, uno de los cuales ahuecábamos y metíamos un bolígrafo dentro. Esta chica fue atrapada una vez, y ese fue el final de que esa maestra fuera tan vaga como para hacernos calificar nuestras propias cosas. En la clase de español de la escuela secundaria, solíamos sentarnos junto a un tablón de anuncios con muchos papeles, decoraciones en español y otras publicaciones. Imprimíamos listas de vocabulario y hojas de conjugación y las engrapábamos en la pizarra mientras el maestro no estaba en el salón de clases. Hizo que las pruebas fueran realmente fáciles y nunca nos atraparon. No soy profesor, pero hice esto una vez para un examen para el que no estaba preparado. Tenía un bolígrafo como este y escribí en el lado en blanco. Funcionó perfectamente, nunca fui atrapado. Soy profesor en un instituto técnico postsecundario y esto sucedió hace muchos años cuando usé pruebas en papel. Un grupo de 4 alumnos haría trampa en mi clase. Primer método: durante un examen o prueba, uno se acercaba a la recepción y me hacía una pregunta. Colocaba su cuerpo de tal manera que no podía ver a los otros 3 tramposos sentados en la última fila. Si me movía para mirar, él se movía para bloquear. Mientras tanto, los 3 tramposos compartían respuestas de manera indiscreta. El otro método era que los estudiantes tuvieran calculadoras científicas que pudieran trabajar en hexadecimal. El inteligente se sentó frente a los más tontos. Levantaría su calculadora lo suficiente para permitir que los demás vean y codifiquen las respuestas a las preguntas de opción múltiple, 1A, 2C, 3D, etc. Sabía que estaban haciendo trampa para el examen final. Hice 4 exámenes en papel de diferentes colores y los repartí para que ningún estudiante sentado uno al lado del otro tuviera el mismo examen. Asigné asientos e hice que la clase se sentara en cada segunda fila de izquierda a derecha con una fila vacía en medio. Los 4 que estaban haciendo trampa estaban sentados juntos y yo me senté en el medio entre ellos. A lo largo del examen, los 4 constantemente me lanzaban miradas incómodas. 3 aprobados y 1 reprobado. Uno de los que aprobaron se me acercó después de graduarse y me agradeció porque no creía que pudiera aprobar el curso sin hacer trampa. Al año siguiente, un amigo suyo tomó el curso. Cuando estaba calificando su examen de mitad de periodo, hubo muchas respuestas incorrectas que parecían muy familiares. Reconocí que su amigo le había dado todas las respuestas de años anteriores sin darse cuenta de que los exámenes se rotan periódicamente. Soy un maestro. Aunque el más elaborado fue perpetrado en parte por mí cuando era estudiante. Siendo el estudiante con mejores calificaciones en inglés, pensamos que sería la fuente de respuestas para un examen a nivel nacional. Aquí, hasta el final de la escuela secundaria, debe sentarse en la sala de examen hasta el final del tiempo de examen estipulado. Así que tan pronto como terminaba todo mi ensayo,
Fingía dormir en mi mesa con los brazos cruzados. Tenía la mesa auxiliar, una con mi lado derecho contra la pared del aula. Luego deslizaba el papel hacia abajo con una página por mi lado derecho, ocultándolo con mi cuerpo fuera de la vista. La persona detrás de mí lo copiaría muy rápido y también actuaría como mi observador. Una patada a mi silla significaba que el vigilante estaba a punto de pasar. Volvía a deslizar el papel sobre la mesa. 2 patadas significaban la página siguiente. Luego, el otro estudiante procedería a enviar por mensaje de texto tantas respuestas como sea posible a al menos otro estudiante en cada una de las otras 7 clases en nuestro año, y difundirían sus respuestas a través de una combinación de muestra de papel, lenguaje de señas, señalización con bolígrafo y lectura de labios. Los exámenes eran estúpidamente largos. Terminaría un trabajo de 2 horas en 30 a 45 minutos como máximo, dejando mucho tiempo para perpetrar el engaño. También recibí tal ayuda para mi examen de historia. En caso de que se pregunte si guardaron o llevaron los teléfonos a la sala de exámenes, muchos estudiantes tenían bolsillos especialmente diseñados en sus uniformes. Las niñas a menudo lo tenían más fácil, ya que nuestro uniforme escolar para niñas usa una camisa con botones, y cualquier chica hábil podría deslizar su mano dentro de su camisa y, por lo tanto, su sostén, para ocultar su teléfono. Lo mejor que he visto fue que un estudiante hizo una hoja de trampa de cartulina grande y la colgó en el aula de maestros que ya tenía muchos carteles en la pared. Simplemente lo leyó y se salió con la suya una vez, pero lo atraparon después de intentarlo por segunda vez. Esto fue en una clase de secundaria. ¿Cómo saben que fue él quien lo colgó? ¿Qué pasaría si simplemente lo notara y decidiera usar sus recursos disponibles? El niño probablemente se derrumbó y confesó. Néguenlo hasta morir, gente. En el examen final de macroeconomía de mis amigos, un estudiante dibujó todos los gráficos necesarios en la pizarra aproximadamente 1 hora antes del examen y luego los borró ligeramente. Debido a que el profesor no supervisa el examen y normalmente es solo una secretaria o un maestro diferente, no notaron los gráficos débiles en la pizarra. Dijo que era la final más fácil que había tomado y que la mayoría de la clase también notó los gráficos en algún momento durante la final. Me recuerda a la escuela secundaria. En un examen de física, unos muchachos dibujaron todas las fórmulas en la viga de soporte del techo del salón de clases que cruzaba paralela a la pizarra en el medio del salón. Sabíamos que esto iba a funcionar porque el maestro nunca fue al fondo del salón, jaja. Una de mis amigas encontró la información de inicio de sesión de la computadora de su maestra escrita en una nota adhesiva el primer día de clases. Lo usaba antes de cada examen para obtener la clave de respuestas, lo imprimía, luego hacía un brazalete de cuentas de colores y lo usaba en clase los días de examen. Rojo igual a A, azul igual a B. Ese tipo de patrón. Llevaba un brazalete de cuentas todos los días para no levantar sospechas. Uno de mis profesores me contó que una vez atrapó a 2 hermanas haciendo trampa en lenguaje de señas. Aparentemente tenían un hermano sordo. Soy profesor de inglés en Corea del Sur, y aunque en realidad no lo presencié, simplemente cancelaron los SAT para todo el maldito país porque las trampas se habían salido de control. Las copias de las pruebas circulaban por los Agwons. ¿Agwons? Son como escuelas intensivas. Academias privadas a las que los niños van después de la escuela para recibir más instrucción. No soy un profesor, solo un estudiante universitario. Hay un chico en mi departamento que al comienzo de cada trimestre les dice a sus profesores que tiene un problema de control de la vejiga. Una vez por clase se excusa discretamente para ir al baño. De esa manera, cuando llegue el momento de los exámenes finales, puede levantarse y leer una hoja en el baño. Trabajando tanto tiempo. En la escuela secundaria, compré la edición del profesor de los libros de texto, que tenía todas las respuestas. En más de una ocasión fui a la oficina justo después de que el maestro imprimiera la prueba y pulsé reimprimir el último trabajo. No hubo sorpresas. También me atraparon haciendo trampa cuando mi universidad estaba probando Turnitin.com. Había publicado mi artículo en mi sitio personal que había sido rastreado y, posteriormente, era un duplicado palabra por palabra de lo que entregué. Conocí a un estudiante cuyo padre era ciego. Él, el estudiante, había aprendido a leer braille cuando era más joven. Hacía hojas de trampa en braille y las leía en el bolsillo de su abrigo o las pegaba debajo de su escritorio y las leía sobre la marcha. Que yo sepa, nunca lo atraparon. Un chico puso un anuncio en Craigslist para que alguien fuera e hiciera sus exámenes por él. Básicamente, lo tomamos como una especie de operación encubierta. Yo no, sino un grupo que vive en la misma casa. Todos tomaron los mismos cursos, designando a una persona por curso. 4 fingieron estar enfermos el día del examen final mientras la persona designada escribía y copiaba el examen. Luego los que habían estado enfermos tendrían una reprogramación para presentar exámenes perdidos.
La única razón por la que fueron atrapados fue que el asistente administrativo a cargo de programar los exámenes de recuperación se dio cuenta de que todos estaban en la misma dirección postal.